Vamos a hablar sobre el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, pues hay muchas definiciones de liderazgo, depende a quién le pregunten, como le dicen siempre por ahí. Según John Maxwell, que es uno de los principales referentes en este tema, liderazgo es la capacidad de poder influir en otros para que trabajen en la consecución de un objetivo común. Y realmente la parte del liderazgo tiene mucho que ver con tener las habilidades necesarias para que la gente nos pueda seguir y que nosotros aprendamos a tomar y a compartir un mensaje. Cuando yo estaba planeando dar esta certificación, incluso yo sentía como que, a ver, ¿por qué? ¿Qué me califica a mí para poder hablar de liderazgo? Y yo dije, a ver, vamos por partes. ¿Qué tiene un líder? Seguidores. ¿Y qué tiene Solma? Seguidores. ¿Tienes las tablas para hablar de liderazgo? Claro que sí. Como consultor me ha tocado equivocarme siendo un líder. Como dueño de empresa me ha tocado equivocarme al trabajar con mi grupo de trabajo. Incluso como padre de familia y como pareja me he equivocado en aspectos claves del liderazgo. Un punto importante precisamente de nuestra labor como líderes es aprender a reconocer nuestros errores y saber qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal, así como también saber reconocer las habilidades que tenemos y las habilidades que nos falta desarrollar. Cuando hablamos de liderazgo no hay una teoría exacta porque realmente es una de las habilidades blandas que, como lo digo siempre, si tú tienes que decir que eres un líder, es que realmente no lo eres. El que realmente es un líder no lo dice él, lo dicen los demás. Y realmente no necesitas una posición de poder para ser un líder. Más de una vez, yo estoy seguro que todos hemos visto a un operador o a un técnico o a un almacenista o a un materialista o a una recepcionista o a una persona del área administrativa, una analista de recursos humanos, ejerciendo su liderazgo, ejerciendo la capacidad de inspirar a los demás para hacer tal o cual cosa. Y lo que buscamos nosotros al aprender sobre el liderazgo es conocer los principales estilos de liderazgo, ver cuál es el que más se adecua a nuestra manera de ser y también conocer qué es lo que debemos desarrollar como líderes para tener mejores resultados. Daniel Goleman lo identificó muy bien en este libro que se llama Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. La verdad es que es un libro súper sencillito, ¿eh? No son ni las 200 hojas y está muy padre porque habla de los 6 estilos de liderazgo. Daniel Goleman es toda una eminencia escribiendo sobre temas de liderazgo y desde el 2002 que salió este libro ha sido un referente en cuanto a las cuestiones administrativas y habilidades blandas. En él nos ofrecen algo llamado los 6 estilos de liderazgo. Muchas veces pensamos que hay solo una manera de ser líder y no es así. Daniel Goleman, a través de este libro, nos explica las diferencias que existen en cada uno de ellos al clasificarlos en 6 estilos diferentes, los cuales son un líder visionario, que también pone entre paréntesis un líder autoritario. Y antes de que pienses mal, un líder autoritario no significa que sea alguien grosero, no significa que sea alguien que imponga su ley, ni significa que sea alguien que a través de la coerción haga que la gente haga las cosas. Es muy diferente a lo que Daniel Goleman nos platica en su libro de liderazgo, El poder de la inteligencia emocional. Él nos define a un líder visionario como alguien que establece una visión clara del objetivo hacia el que debe llegar la compañía y motiva a sus seguidores a alcanzarla. De igual manera, es una persona útil para inspirar a los demás y alinea los objetivos hacia un objetivo común. Un punto importante acerca del estilo visionario es que en realidad él no te dice el cómo. Y para que nosotros podamos ejercer este estilo de liderazgo, tenemos que tener gente muy competente. Porque si no tenemos gente competente y nosotros queremos establecer un estilo de liderazgo visionario sin decirle cómo, en realidad no vamos a tener los resultados. Les platico que en algún momento yo quise aplicar esto con un grupo de trabajo nuevo y realmente tuve los resultados al revés. O sea, al decirles yo qué queríamos hacer, pero no decirles cómo queríamos hacerlo, y al ser ellos un equipo que no tenía suficiente experiencia, lo único que pasó fue que al final del día ni entendían lo que quería
yo, ni sabían llegar a ese resultado. Entonces, lo que empezó como una muy buena intención de aplicar un estilo visionario, donde no tuvieras que decirle a la gente qué hacer por no tener un equipo competente, pues se desarrolló en algo similar a un caos. El otro estilo de liderazgo es el estilo de liderazgo de coaching. Este estilo de liderazgo de coaching se enfoca en desarrollar el talento de la gente. Se fomenta principalmente en el crecimiento individual y en todo lo relacionado a la mejora continua. Cuando nosotros aplicamos el estilo de liderazgo de coaching, lo que hacemos principalmente es centrarnos en el individuo, centrarnos en conocer a cada uno de los miembros del equipo, saber exactamente cuáles son sus habilidades principales y potenciarlas. Ahora, este estilo de liderazgo de coaching tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no tenemos el tiempo para hacer esto. La premura de los resultados, que es algo que pasa en todas las plantas, rara vez nos permite el conocer a alguien, en tratar de desarrollarlo, el enfocarnos en cómo se siente, en tratar de darle el apoyo de manera individual. Y también hay otra parte importante. Hay gente que no les gusta que tengan este tipo de acercamiento para con ellos. Por ejemplo, este estilo de liderazgo de coaching puede ser excelente si tenemos practicantes bajo nuestro cargo. Si nosotros tenemos practicantes bajo nuestro cargo, que suelen ser, voy a generalizar, lo cual es algo muy malo, y yo entiendo que si tú no eres de ese estilo o no lo fuiste, no quiero que te sientas aludido, pero voy a hacerlo para ejemplos didácticos, para efectos didácticos. Cuando yo generalizo y digo, es muy común que un practicante sea alguien que traiga mucho ímpetu, pero que quizás es un poco disperso. Por tal motivo, el estilo de liderazgo de coaching sería algo ideal porque me permite conocer cuáles son sus inquietudes, me permite desarrollarlo, me permite irle explicando poco a poco. Un estilo de liderazgo visionario tal vez sería completamente contrario a lo que estamos buscando, porque al ser un joven que todavía no tiene la experiencia de qué es lo que tiene que hacer, pues muy probablemente no haga las cosas como yo esperaría que las hiciera, porque tiene otra concepción de cómo trabajar. El tercer estilo de liderazgo es el estilo de liderazgo conciliador. El estilo de liderazgo conciliador promueve la armonía y la resolución de conflictos. Cuando hablamos de un estilo de liderazgo conciliador, realmente primero busco la paz antes que cualquier otra cosa. Evito los conflictos, es alguien que busca que todo el mundo se desahogue, que todo el mundo opine, que todo el mundo diga exactamente qué es lo que tiene en la cabeza, y también promueve un ambiente de apoyo mutuo. Hay una parte interesante y creo que no me dejará mentir. Gran parte del avance y del conocimiento proviene del conflicto. O sea, si nadie cuestiona lo que estamos haciendo nunca, si nadie conflictúa de una manera sana al preguntar sobre los paradigmas que tenemos actualmente en nuestro lugar de trabajo y en el cómo hacemos las cosas, la realidad es que tampoco puede haber mucho avance. Un líder conciliador comúnmente, al evitar los conflictos, se le escapa esa oportunidad de poder crecer a través de contrapuntear ideas. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando para una planta en el Estado de México. Anduve por allá la semana pasada y creo que voy a andar por ahí relativamente seguido, donde me toca ver lo de la implementación de TPM y en uno de los elementos hay un proceso que está completamente separado de un proceso de extrusión. Hacen por ahí los tubos de aluminio y ellos pues en una parte inyectan y este pellet, que le llaman de otra manera, ahorita no se me acuerdo, pero es un pellet grandote de aluminio que luego se extruye para poder hacer el tubo. A grandes rasgos. El proceso donde lubrican este pellet está separado de ahí. Y yo preguntaba, oye, pero ¿por qué está separado de todo lo demás? Ah, no, es que así siempre ha sido, ¿verdad? Oye, pero existe una razón en particular, hay algo que mejore esto. No, 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 es que así es. Entonces, cuando nosotros somos un líder conciliador, probablemente dijéramos, no, pues está bien, si todo el mundo lo hace así,
pues no tengo por qué cuestionarlo. En realidad, el cuestionarlo nos lleva a tratar de entender el porqué de las cosas. Y si lo hacemos de una manera sana y constructiva, puede ser que hagamos que la otra persona coopere y entre los dos llegar a tener un acuerdo que pueda mejorar el proceso. Lamentablemente, si somos un líder conciliador, muchas de las veces esas oportunidades de crecimiento se van a perder, porque en lugar de evitar el conflicto, perdón, en lugar de promover este contrapunteo de ideas, vamos a evitar el conflicto a todo costo. Entonces, en el líder visionario, el líder coach y el líder conciliador, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda? Nos faltan otros tres estilos, pero hasta aquí, Ramsés, ¿vamos bien? Todo bien de mi parte. Muy bien. Lisette, si tuvieras, ¿has conocido a alguien que aplique alguno de estos tres estilos de liderazgo o tú misma te sientes identificada con alguno de estos? Sí, yo creo que actualmente la que es mi manager es mucho con la parte de coach. Eh, Prácticamente en este momento de su vida ella está muy enfocada en desarrollarnos, en empoderarnos, en hacernos crecer a nosotros como líderes, para obtener mejores puestos. Faltan los otros tres tipos de liderazgo. Estoy por ahí entre ser una líder visionaria, pero quiero ver todavía los otros para estar más segura. Perfecto, muy bien. Yo creo que es importante conocer, como dice Lisette, la película completa para saber cuál de esos se nos enfoca más hacia nosotros. Entonces, hay otros tres estilos. El otro estilo es el estilo democrático. Un líder democrático principalmente va a pedir la participación de todos antes que tomar una decisión. Por supuesto que un líder democrático escucha a todo el equipo, un líder democrático hace que todos participen, un líder democrático hace que todos puedan avanzar, pero, pero, aquí viene una parte interesante. Un líder democrático muchas veces le pasa esto que le llamamos la parálisis por análisis. Es decir, no hago nada hasta que ya tenga la opinión de todos y todos estemos de acuerdo. Y el problema con un líder democrático se viene cuando es una urgencia. Cuando nosotros tenemos una urgencia y tenemos que atacar rápido el problema, si tenemos el líder democrático, muchas veces va a ocurrir la parálisis por análisis. Y el tener esta parte de la parálisis por análisis va a hacer que no hagamos nada hasta que estemos todos de acuerdo. Eso no es la mejor de las ideas en situaciones de urgencia. Sin embargo, en otro tipo de procesos donde a lo mejor no estamos apagando fuegos todos los días, no es un caso problemático, pues algo que podemos atender de manera sencilla, el liderazgo democrático hace que nadie se siente excluido, involucra a todos los miembros y les ayuda para fomentar de manera adecuada su participación y la diversidad. En el siguiente estilo de liderazgo es el ejemplarizante. Este en particular a alguna gente pudiera no gustarle. ¿Por qué? Porque este es el que hace las cosas y te dice cómo hacerlas a detalle, pero él las hace primero. Entonces, si nosotros estamos con un estilo ejemplarizante, es un estilo de liderazgo que es muy, como dirían los gringos, hands-on. Pues es decir, es mucho de meterse a hacer las cosas él solo, que lo veas y luego ya que lo puedas hacer tú. Trata de inspirar a las demás a través del ejemplo personal, pero llevado al extremo, puede ser gente que dos cosas. Está tan ocupada en operar y que todos los demás lo vean operar, que no administra, o está tan ocupado diciéndole que quiere que vean cómo lo hacen, que tampoco administra. Entonces podemos acabar llegando a ese extremo donde como líderes ejemplarizantes nos estemos perdiendo en hacer esto. Un punto clave cuando hablamos de este punto de liderazgo es que tratamos, como siempre lo digo, de no llegar a ese extremo. Por supuesto que un líder ejemplarizante está bien. ¿Por qué? Porque si él es un gerente de moldes, él sabe cómo hacer el mantenimiento de un molde. Si él es un gerente de almacén, él sabe cómo hacer una entrada en el almacén. Voy a abusar del ejemplo y voy a hablar de mi caso. En mi caso, nosotros en Solma hacemos marketing digital. Hacemos muchos videos, hacemos mucha edición, hacemos todo esto.
Y como pueden ver por acá, pues yo sé perfectamente cómo editar un video y es parte de lo que hago. Si bien es cierto, no todos los días, pero sé perfectamente lo que se necesita hacer para una campaña, sé perfectamente lo que se necesita hacer para hacer material publicitario y es lo que tratamos de hacer. Si yo llevo esto al extremo, voy a dejar de administrar el negocio por estar haciendo todo lo que hacen los demás. Ese es cuando llegamos al líder ejemplarizante a lo malo. Por otro lado, cuando hay un miembro nuevo del equipo y yo le explico las cosas, para mí es sencillo porque yo ya lo he hecho. Incluso cuando yo digo, oigan, hacer una campaña no demora más de 3 días, es porque yo ya lo he hecho en 2 y no me dedico a hacerlas. Entonces, por ese lado, te sirve ser en algún momento un líder ejemplarizante. El último de los 6 estilos de liderazgo es el dominante, que también se le llama coercitivo. Aquí es una persona que emplea órdenes directas sobre lo que se tiene que hacer. Un líder coercitivo normalmente nos va a servir en situaciones de crisis o de urgencia, porque se tiene que tener un orden, se tiene que tener un control, y muchas de las veces las cosas como se habían venido haciendo carecían de orden, carecían de control. Al traer un líder coercitivo, puede hacer que una situación de emergencia la pueda volver normal. A mí me encanta utilizar este ejemplo y ustedes me dirán si les hace sentido o no. ¿Alguien ubica quién es Ricardo Altuca Ferretti? Luis Fernando, ¿te suena o no te suena? Sí, sí me suena. El DT de Tigres. Bueno, el ex DT de Tigres. Es correcto, es el entrenador técnico de Tigres, debe ser, más bien, es de los técnicos más ganadores en el fútbol mexicano. Eh, Nada más poniendo en contexto, la mayoría de ustedes, si no está tan en contexto, los pongo, sabrá que Ricardo El Tuca Ferretti llegó a Tigres cuando había una crisis enorme en la marca, en la franquicia, en los jugadores, en todo lo que tenía que ver con Tigres estaba haciéndose mal. Él llegó y lo primero que hizo con su estilo coercitivo fue poner orden. Y ese orden sirvió hasta donde tenía que servir, pero sirvió bastante. Incluso decían que era prácticamente como si fuera el dueño de la franquicia por todas las decisiones y el poder que tenía. Pero funcionó. Cuando estamos en una crisis, un estilo dominante o coercitivo nos puede servir. Pero, otra vez, el costo que tienes que pagar por este estilo de liderazgo es caro. Y rara vez puede ser sostenible a través del tiempo. Ahora, el objetivo de esto es que quiero que tú aprendas que hay 6 estilos de liderazgo distintos y tú tienes que aprender las ventajas y desventajas de cada uno de ellos para que los puedas aplicar de acuerdo a las distintas situaciones que se te pueden presentar en tu carrera. Cuando tienes un practicante, quizás sea bueno ser coach para poderlo desarrollar. Cuando estás con un equipo muy capaz, que incluso tienen más experiencia que tú y a ti te acaban de colocar como manager, por ejemplo, que estás entrando en una empresa nueva donde tú no conoces el producto y el proceso, quizás sea bueno ser visionario y tratar de evitar la parte técnica que ellos ya la tienen resuelto y ver la parte estratégica. Cuando nosotros estamos en un proceso donde el equipo necesita llevarse bien porque hay mucha rispidez entre ellos y por eso los resultados no se dan, es un buen momento para ser conciliador. Si nosotros necesitamos escuchar a todos antes de tomar una decisión, debemos ser democráticos. Y cuando nosotros queremos demostrar que somos capaces técnicamente, tenemos que ser ejemplarizantes. Así como también en una etapa de crisis o en una urgencia, tendremos que tomar el estilo coercitivo. El mensaje detrás de los 6 estilos de liderazgo es que no te puedes cerrar a que solamente tienes uno y que solamente te puedes adaptar a uno. Habrá estilos de liderazgo que se parezcan más a, a nuestras habilidades técnicas. En mi caso, el estilo de liderazgo que más tiene que ver conmigo es el visionario y el que menos tiene que ver conmigo es el de coaching. La realidad es que a mí me cuesta un poco ser un mentor, a pesar de que me lo han pedido en repetidas ocasiones. Es triste, pero es cierto, rara vez puedo hacer eso por temas de tiempo. Me gustaría poderlo hacer, pero es complicado.
Entonces, tienes que saber cuál es el estilo que mejor se adapta a ti y cuál es el estilo que menos se parece a ti. Y para entenderlo mejor, aquí dejé también cómo resuena cada uno de los 6 estilos de liderazgo y cuál es el efecto que tiene sobre el clima laboral. Aquí en realidad no necesariamente hay uno como que negativo y otro de positivo, sino más bien a mí me gustaría que se fijaran más en cuándo utilizarlo. Por ejemplo, hablábamos del visionario, hablábamos del coaching, hablábamos del conciliador, del democrático, del ejemplarizante y del dominante. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos cuándo es que lo podemos utilizar y cuándo es cuando no lo podemos utilizar. Hay errores muy clásicos en estos 6 estilos. Por ejemplo, en el estilo autoritario, muchas de las veces no escuchas las opiniones de los equipos. Y puede ser o que tengas resistencia al cambio o que no tengas compromiso por parte de los miembros del equipo o incluso al no escucharlos, puede ser que te estén diciendo que es inviable lo que quieres hacer. Es inviable, o sea, no es viable lo que estás proponiendo. Voy a poner un ejemplo que espero que no se moleste nadie y si alguien se molesta me perdonan. ¿Han escuchado algún líder político que dijo que íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca en menos de 6 años? ¿Les suena familiar eso a alguien? Sí. ¿Los demás? ¿Les suena? ¿No les suena? No, a mí no me suena. Nadie. No sé si Bueno, es el que estoy pensando, pero no, no Sí, sé. súper, sí. es alguien que están pensando que es el presidente actual de la República Mexicana. Hasta Sí, me diciembre. imagino que Él ya dijo. sé quién es. Y lo dijo más de una vez. Yo no estoy diciendo que esté mal en lo que está diciendo. Está perfecto. Pero quizás debió haber ido, escuchado a todo mundo para que le dijeran, lo que estás diciendo es algo completamente inviable. A lo mejor tenemos que empezar corrigiendo unas pequeñas cosas. Y que el compromiso sea corregir las pequeñas cosas que sabemos que podemos corregir en estos 6 años. Cuando no escuchas a tu equipo, puedes acabar haciendo eso. Por eso, un error de un líder visionario clásico es que no escuche las opiniones de los demás. Cuando compartamos una visión sobre a dónde queremos llegar como planta, tenemos que escuchar las opiniones de todos. Y ojo, siempre va a haber resistencia al cambio, pero tenemos que escuchar y tenemos que clasificar las ideas para ver qué podemos, qué nos va a servir y qué. El segundo estilo de liderazgo que platicábamos es el de coaching. Y un error clásico en los coach es cuando pensamos que la manera en la que yo me acerco a alguien es la manera en la que todo mundo quiere que me le acerque. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo tratar de darle coaching a un compañero que técnicamente es igual de bueno que yo o quizás hasta mejor, pero que yo estoy en una posición de poder porque a lo mejor soy su gerente, a querer darle coaching a un joven que es mi practicante y que es su primera experiencia laboral. No me puedo acercar igual. Incluso, y perdón por lo que lo di, porque lo diga yo, pero creo que estarán de acuerdo conmigo. No es lo mismo como me voy a acercar a una persona de mi mismo sexo que a una persona del sexo opuesto. Es decir, hay límites claros que no se deben de cruzar en cuanto a cómo me acerco con uno y cómo me acerco con otro. Por otro lado, también otro error clásico es que al no poner esos límites, independientemente del sexo, puede acabar siendo demasiado permisivo. En Monterrey hay una frase que dice que permites que se te monten cuando hablamos en estos temas de liderazgo. Que permites que se te monten es que alguien diga, pues no hay problema si llego tarde 10 días seguidos porque pues Lisette es mi amiga y realmente Lisette es mi jefa. Y yo me llevo también con Lisette que pues cuando me regaña por andar llegando tarde, luego me hago el ofendido porque yo decía, pues no que éramos amigos, pues no que nos llevábamos tan bien. Ser demasiado permisivo, tratar de dar coaching, puede evitar abordar problemas de rendimiento.
Y entonces se rompe esa línea que yo te decía entre soy su jefe, pero también soy su amigo. O soy su compañero, pero también soy su amigo. O al revés, ¿verdad? Soy su subordinado, pero también soy su amigo. O sea, es decir, nosotros tenemos que asegurar que no estamos borrando esas rayas que existen cuando nos toca dar coaching o cuando nos toca recibir coaching. Y ese es un error muy clásico. De igual manera, cuando nos vamos a los errores en el conciliador, es muy común que lleguemos a lo que te decía antes, la parálisis por análisis. O sea, a veces decimos, ¿sabes qué? No quiero broncas. Hasta que no estemos todos de acuerdo, hacemos algo. Y a veces no quieres tomar las decisiones difíciles. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? A veces nos tardamos porque, pues, imagínate que es un tema de crisis y nos piden dar de baja a 3 personas. Oye, es que por temas de, y no lo digo en mal plan, digo, ustedes no están para saberlo, hubo un tema muy grave en estos últimos meses en Solma y pues hubo una necesidad de despedir a 2 personas. La realidad es que es algo, no me gustó. Pues, obviamente a nadie como líder de una organización le gusta que gente se tenga que ir, pero tuvimos que tomar la decisión de cortar a 2 personas que estaban trabajando con nosotros. Entonces, eso lo tomé como para mí como un fracaso como organización y lo acepté como líder. Pero si no hubiéramos decidido y nos hubiéramos quedado conciliando entre todos, no hubiéramos avanzado. Entonces, se tiene que tomar decisiones difíciles. Y tú como líder tienes que estar preparado para decidir lo que mucha gente no va a querer decidir. Y las consecuencias las tienes que asumir. Entonces, nosotros como líderes conciliadores tenemos que aprender a decidir y tomar las consecuencias de eso. El error en el liderazgo democrático es que a veces queremos consultar todo a todos. Entonces, habrá decisiones triviales que no necesitan que nos tardemos 2 horas. O sea, si vamos a ir a comer en algún lado, si vamos a pedir tacos de algún lado, no necesito que todo el mundo esté de acuerdo. Si yo voy a escoger un proveedor, pues a lo mejor ahí sí, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser algo crítico para la calidad. Si voy a seleccionar un proceso o una máquina, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque yo tengo que preguntarle al de calidad, al de mantenimiento, al de materiales, al de producción, al de ingeniería, para poder decidir sobre un mejor proveedor de una maquinaria. Otro error es que también a veces no demos toda la información para la toma de decisiones. Puede ser que la gente ni siquiera sabe por qué tendría que decidir. Entonces tenemos que evitar esos errores en el liderazgo democrático. Ahora, los últimos 2 estilos es el ejemplarizante, que un error es que a veces esperas que todos sean como tú y un clásico es que pues nadie es como tú, ¿verdad? O sea, y que puedes acabar diciendo, es que yo podía hacer 10 ventas, es que yo podía hacer 10 reportes, es que yo podía liberar 4 líneas en media hora, ¿por qué tú no puedes? Pues hay que entender que no todos son tú. Y por otro lado, también está mal que estés con el es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo, y queriendo que todos hagan lo mismo que tú, lo cual pues no es así. El último, pero no menos importante, es el dominante o coercitivo, que como te decía, yo estoy seguro que en ciertas situaciones de crisis es muy importante tener un liderazgo dominante. Yo concibo eso, incluso te lo puedo decir en mi experiencia personal. He estado con proyectos quemados, me han entregado proyectos tarde, me han contratado con condiciones distintas a lo que después me piden y conozco lo que es estar en un proyecto en crisis, conozco lo que es estar en una organización en crisis. En 10 años no es la primera vez que tenemos un problema de este tipo. Sin embargo, sé que puede ser dominante durante cierto tiempo, puede ser coercitivo durante cierto tiempo, pero no puede serlo siempre.